Lindo bloque, linda primera hora, sí, en Cultural Mambo. Realmente estamos disfrutando de una tarde hermosa aquí en la 104.5 en www.vortexmdq.com.ar y estamos con la nueva invitada del día, segunda hora de Cultural Mambo. ¿Con quién estamos hoy, Coti Rowe? Tenemos el gustazo de recibir a Lizzy. Ella es Elizabeth Corde. Buenas tardes, Lizzy, ¿cómo estás? Hola, Coti. Hola, buenas tardes. Lizzy nos vino a contar, ella es licenciada en musicoterapia, es musicoterapeuta. Nos conocimos este año, vamos a contar un poquito eso. Nos conocimos en 4 Elementos, dando un taller, con Nora Genaro también, y quedé encantadísima con Lizzy. Y ahora se va a venir una jornada en la Universidad de FASTA, el próximo sábado, que ahora nos va a contar Lizzy más. Y pues entonces le hemos invitado para que nos cuente sobre la musicoterapia y lo que se está por venir. Bien. Sí, la verdad es que la Universidad FASTA, dentro de Ciencias de la Salud, Medicina, nos da este espacio para hacer conocer nuesra disciplina. Entonces, dijeron de modo virtual, porque podía llegar a más. Estamos, digamos, con un programita de hacer conocer la musicoterapia en sus diferentes ramas. Sobre todo en la rama clínica, hospitalaria, que aquí en Mar del Plata falta. Bien. Porque tenemos cargos en Buenos Aires, en Cava, pero no en provincia, o sea, en la ciudad no hay cargos todavía. Sí tenemos una colega en INAREPS y luego en centros de días, escuelas especiales, bueno, es un campo bien amplio, en consultorio. Bien. En consultorio, ¿cómo te dedicas vos? Sí. Bien. Vamos a contar un poquito sobre la musicoterapia. Sí. Bueno, los ámbitos ya lo venís contando, pero contanos un poquito sobre tu trayectoria y eso, en qué se enfoca la musicoterapia. Sí. Digamos que mi especialidad más que nada es con autismo, neurológicos, porque bueno, tengo toda mi formación en Don Orione, muchos años de trabajar en hogar y centro de día Don Orione, acá en Mar del Plata y en Avellaneda y Claypole. Bien. O sea que vengo de allá y tuve el pase para acá. Esa es mi formación en cuanto a autismo y neurológicos y mentales, discapacidad mental. Luego, acá en la ciudad, también estuve en el materno, Servicio de Neurología y Desarrollo, y en oncohematología. Que oncología pediátrica, el área aprende muchísimo y tengo experiencias para contar. Cuando la oncóloga nos dice, nos da el ok, en una joven terminal, trajo la enfermera, porque lo pedía ella, la jovencita, trajo una hoja grande y yo le coloqué, con la autorización de su papá que estaba presente, sonidos de delfín y agua. Wow. Y ella hizo 2 delfines que emergen en ese momento. Estaba, o sea, sin motricidad, sin el habla, solamente podía escuchar y podía trazar. Así que hizo 2 delfines que emergían. Bueno, era ella junto a su acompañante terapéutico, porque había así un enamoramiento y un acompañamiento, un vínculo fuerte. Y bueno, esta realidad que el papá intervino, porque está la voz del papá también, grabamos la sesión y fue, digamos, una experiencia para todo el servicio, porque después comentaban que hasta el final de la vida puede expresar, la música le hizo expresar lo que ella estaba sintiendo en ese momento, o sea, acompañar en sus últimos momentos. Wow. Qué historia fuerte. Ayer estábamos hablando un poco en Radio Encendida, el otro programa, un poco la cuestión del Octubre Rosa, todo lo que tiene que ver con la oncología. Bueno, esta historia que está contando es súper emocionante, vibrante y demás. Pero bueno, vos te especializás también en poder trabajar en pediatría, ¿puede ser? ¿Oncológica? Sí.
Sí, acá la experiencia que tuvimos fue en el materno, Sí. Cuando estaba el doctor Candelo como jefe de servicio de oncología. Sí. Y nos permitió, digamos, decía, todo el servicio necesita de la música. Claro. Por ejemplo, una mamá que está en el pasillo esperando un resultado. Entonces íbamos, cantábamos con la madre y lo esperábamos el resultado con música o con canto. Digamos, todo el servicio estaba atento a esa necesidad. De ahí que trajeron, el jefe, el doctor Candelo, trajo el violín de su casa y lo donó. Mirá. Porque su papá ya no tocaba más, lo donó al servicio, así que íbamos incorporando los instrumentos que cada uno podía traer. Hace un ratito ahí Coti contaba, bueno, o exponía esta cuestión de la conexión que produce la música, lo importante que es. Entiendo que para vos es muy importante y me surgen dos preguntas. Sí. Una, ¿cómo te iniciaste en toda esta práctica? Y la otra, si falta, entiendo que sí, pero decímelo vos, en los organismos, en lugares de salud, esta cuestión de que haya música, que haya como una energía distinta a la hora de poder transitar determinadas afecciones. Sí, yo me formé en la Universidad del Salvador dentro de medicina. En ese momento eran 4 años, ahora son 5, se hace la licenciatura. Y después está, bueno, la UBA en psicología, en Rosario y en Mendoza. Esos son los 4 lugares donde se puede hacer la carrera de grado. Y sí, realmente hay una necesidad y una falta de que la música nos acompañe. Por ejemplo, la música funcional en un ambiente no solo acompaña, sino que armoniza quienes están en el mismo ambiente. A veces cuando hay, por ejemplo, un servicio que hay mucha gente, mucho personal, y a lo mejor prenden una radio o encienden un televisor y hay como muchos sonidos juntos, que eso disturba. En cambio, si hay un solo aparato encendido, o sea, un solo foco que produzca música estimulante en la mañana y música relajante en la tarde, armoniza mucho más el trabajo y el ambiente y a todos los que están presentes. ¿Hay un desconocimiento ahí de los centros de salud? ¿Por qué no se hace? Hay un desconocimiento y también falta de presupuesto, porque bueno, significa toda una instalación que tienen que hacer aparte. No, pero no es tan costoso, tampoco es que tienen que hacer un... No es tan costoso, igual es uno de los objetivos, digamos, comunitarios de la musicoterapia. Bien. Es más el objetivo terapéutico, que en sí va el vínculo y hacer expresar eso que la música hace, que seguro, porque ya está verificado, produce dopamina, o sea, en el cerebro. La dopamina es, digamos, lo que produce el placer, es una hormona del placer, de la felicidad. Entonces, no es cualquier música ni cualquier canción, sino que tenga que ver con la historia de ese niño o de esa persona. Entonces, es lo que lo puede motivar, estimular o asociar. Por ejemplo, en terapia intensiva, cuando son pacientes que solo pueden escuchar, se utiliza una música o un canto o un baile, una danza que haya tenido que ver con su historia. Y es increíble cómo responden con sus deditos o con un parpadeo, como que conocen, asocian, y en ese momento... es una situación linda porque es un recuerdo que vivió esa persona y bueno, es acompañar el momento de esa instancia en que está la salud. Claro, es una evocación a ese recuerdo, a esa sensación, ¿no? Como volver a transitarlo. Sí, la música evoca. Es evocadora, claro. Vamos a contar un poquito sobre la jornada que se va a estar realizando este sábado, que en la Universidad de FASTA se llama Conocer el hacer del musicoterapeuta. Contanos un poquito al respecto, a quiénes está destinado, lo que quieras. Está destinado a estudiantes de todas las áreas, pero sobre todo estudiantes de música, estudiantes de arte,
profesionales también de la salud, de la educación, o abierto a toda la comunidad, porque a cualquiera le puede interesar, digamos, comenzar la carrera o simplemente hacer la jornada, que un poco está esto, ¿no? La universidad haciendo un estudio de quienes pueden estar interesados en esta área, porque ya que abrieron nutrición, fonoaudiología, qué pasa con la musicoterapia, kinesio, odonto, que es la única universidad que lo tiene, ¿no? Entonces, un poco es por eso que quieren saber los interesados, después más allá de que abran o no la carrera, ¿no? Claro. Y la jornada va a ser virtual, es nacional, o sea, ellos sacan a las redes a nivel nacional, y va a estar la parte clínica, sobre todo, va a hablar Karina Ferrari, que es una colega que está en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Ella tiene experiencia en todos los servicios clínicos. Luego va a estar Santiago Guigart, que lo conocemos. Es de acá, de la 512. Y Santiago va a hablar de musicoterapia y educación, musicoterapia y salud mental. Muy querido él por los jóvenes, niñeces, etcétera. Sí. Luego va a estar Sofía Montfort, que es la profesora de música del Colegio Trini, pero además es musicoterapeuta, y va a hablar de su experiencia en el FLENI con pacientes neurológicos. Vamos a pasar algunos casos así que se puedan mostrar, y también va a hablar de oncología junto conmigo, que voy a dar la parte de fundamentación, la historia de la humanidad, o sea, el sonido y el hombre, cómo vienen en la antigüedad, cómo hacían y cómo venía funcionando el servicio de la música o el sonido al hombre, ¿no? Esa es mi parte, junto con oncología. ¿Cómo descubriste que te gustaba todo esto? Primero la discapacidad. Cuando era joven, que estaba en la secundaria, pasó una chiquita en silla de rueda y mi intención fue querer ayudarla. Ahí empezó. Después también de ver a mi papá, que a mi abuelo con un Parkinson lo ha, digamos, acompañado hasta el final, y cómo ver todo ese acompañamiento que lo hacía caminar con las dos manos, o sea, verlo en casa, eso fue fuerte para mí, porque yo era chica, y creo que por ahí empezó. Y ya después, terminando ya la secundaria, además mi papá, tocaba guitarra, y entonces siempre como que me apasionaban las dos cosas, o sea, la parte de discapacidad y la música que estaba instalada en casa, ¿no? Entonces ahí era un poco nueva la carrera, porque no era muy conocida en ese momento, pero encontré un poco el ensamble entre la salud y la música. Qué bueno. Para toda la gente que está escuchando, ¿qué les recomendás? Vos tuviste una historia personal que estás contando, que está buenísima, que un poco explica tu presente también, pero la gente que está escuchando, que dice, me interesa la música, me interesa quizás ayudar, ver la cuestión de salud desde un lugar más musical, por decirlo de alguna forma. ¿Qué le decís en base a tu experiencia? Yo le diría que primero, que puede hacer esta jornada, que es súper accesible, y desde su casa puede conocer, digamos, cómo es, y en qué servicios se puede dar. Y después, no es que haciendo la jornada ya se puede insertar en un servicio. Pero la carrera de grado son 5 años. FASTA nos pidió que la resumamos en 4, así que ojalá que se pueda abrir ahí, porque en 4 años sería. Y recomiendo siempre, o sea, si no va a ser la persona la carrera, recomiendo siempre que la música acompañe, que la música armoniza, que en casa puedo estar cocinando y poner algo suave que me va a acompañar en ese batir la torta. O cuando quiero relajarme a la noche y además de la respiración no me alcanza, entonces poder escuchar algo clásico, que pueda escucharse con auriculares para sacar el ruido de fondo del ambiente, no tener demasiados encendidos aparatos en la misma casa,
son situaciones digamos, de armonizantes que recomendamos. De sanidad auditiva. ¿Qué escuchás aparte de esto que decís? Vos, por ejemplo, un día en tu casa. No, escucho de todo. ¿Escuchás de todo? Porque tenemos que estar abiertos a quien viene y a poder acompañar lo que trae, porque es su historia. Entonces estamos, digamos, adiestrados o instruidos para escuchar de todo. Pero me gusta mucho la voz humana. O sea, escucho porque canto y me gusta mucho trabajar con la voz del paciente o trabajar con la voz del niño, porque es como la huella digital. Tal cual. Entonces yo traigo la voz de la mamá al consultorio y en el hospital lo hicimos. Cuando entraban a cirugía, grabamos la voz de la madre porque no podía estar y acompañó ese canto de la mamá hasta que entró y se durmió. Wow. Hermoso, me lleva a... Fui intervenida en el 2013, una pequeña intervención quirúrgica. O sea, no entré a quirófano, pero fue en una sala de preparto, me hicieron una pequeña intervención y le pedí, el doctor me había dicho, el ginecólogo, que iba a ser medio tortuoso el sonido de la máquina. Le pedí si podía entrar con auriculares y música, me miró como sorprendido, pero me dio el ok. Y se me acaba de venir así la imagen, foto del momento en el que el camillero me estaba llevando para cambiarme y para luego realizar la intervención. Y yo tenía unos auriculares de estos o medios grandes que eran de un amigo que era baterista y me dijo, como no podés entrar me miró como no te puedo llevar con los auriculares, claro. Sí. Yo dije, el doctor me dejó. Y bueno, comprobaron y entré. Y bueno, ahí entré con Lisandro Aristimuño, me puse musiquita. Me acuerdo, no me olvido más, la imagen del doctor. Bueno, primero la enfermera vino claramente y el doctor con 4 residentes que me miraban como... Qué raro, una chica con y la bata, cofia, todo, y los auriculares. Bueno. Y la verdad que a mí me sirvió y dije, ¿por qué no esto que se comunique a las personas? Sí. Como que se contagie, me dio ganas de que se... De hecho, en sala de ginecología y obstetricia se usa mucho para el parto. O sea, algunos obstetras lo permiten, lo incorporan en el servicio y sobre todo en neo. En neo, cuando el bebé tiene que estar tanto tiempo solito, porque la mamá va y viene, y a veces son meses. Entonces se usa mucho de grabar la voz de la mamá cuando no está, todo lo que pueda acompañar en la ausencia de la mamá. Así que el primer, proyecto que aceptaron en el materno fue en neo, porque decían que estaban mucho tiempo solo el bebé. Pasan mucho tiempo solos los y bebés. Ayudarle al vínculo también, vínculo materno con el bebé. ¿Por qué? Porque las primerizas, sobre todo, a veces vienen desvinculadas. Y en ese momento es necesario acompañar. No hace falta saber cantar bien, hace falta su voz. Eso. Está bueno. Ahí va. Tengo una última, Lizzy. La frecuencia de sanación, ¿eso es real? ¿Es más mito? Esto de los 528 Hz, 432, distintas cuestiones, vos seguramente estarás más vinculada con eso. Hay una cierta vibración, vibraciones que algunas están definidas, autorizadas o, en evidencia, se evidencia, pero no está muy determinado. Que produce, o sea, según las vibraciones, sabemos que cuando son muchas es más agudo y cuando son pocas es más grave. Por ejemplo, los cuencos, todo lo que sea, en yoga o en arte, oriental, utilizan mucho los cuencos que tienen una vibración, cada uno de esos cuencos. Es como que cada uno, el director de nuestra carrera decía que vibra, o sea, cada persona tiene una vibración personal que está bueno buscarla, encontrarla, porque esa sería como la huella sonora de cada uno, ¿no? Me gusta la de huella sonora. A mí también. Eso es personal y no habría algo universal. Habrá que buscar una huella personal. Exacto. ¿Y cómo la descubro? Eso, no es mi especialidad. No estamos
no autorizados, pero no estamos adiestrados o instruidos para buscar esta huella, pero sí lo que se llama el ISO musical, que es toda la historia o el medio acústico de esa persona. Entonces, desde la canción de cuna que le cantó su mamá, si le cantaba o no, desde los soniditos de la casa, si hay mascotas, si hay cosas encendidas, qué escuchaban sus abuelos, todo lo que sea sonoro de la historia, nosotros lo tenemos que anotar porque es presente, es el entorno acústico de esa persona y no podemos trabajar con cualquier sonido o cualquier tema. Muy bien, muy bien. Y algún gritito también para ir dando vuelta. Sí, y radio, en mi caso radio, sí, AM. Un poco de todo. Claro. Lizzy, un placer. Sí, un placer, Lizzy. ¿Algo más que quieras compartir? La gente que va a ir seguramente a las jornadas, acá tenés tu minuto. No, simplemente decirles que bueno, tenemos todavía un día y medio para poder inscribirnos. Bien. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Sí. O sea, el Instagram de FASTA seguramente. En el Instagram de FASTA está. O en la página. Pero si no, puedo dejar también mi contacto. Bien. No sé, lo digo sí, claro, verbal, lo que necesites. Sí. Es el 223 03 90 21. Perfecto. Ese contacto, bueno, les permite, yo les mandaría el link y así hacen, digamos, más rápido. Y si no, entrar al Instagram de FASTA, de la universidad, que ellos lo tienen ahí como para preguntar la inscripción todo, y la información que necesitan. Que es muy accesible. Bien. Muchas gracias, un placer hablar de música, programa muy musical, que vamos a finalizar con la gente de Bocanada. De Bocanada, homenaje a Soda Stereo y a Cerati. Muy lindo para terminar este capítulo 110 de Cultural Mambo. Quédate en Vortrix, quédate en la 104.5 y bueno, en un ratito volvemos. Gracias.